Freddy, un placer nuevamente estar en los canales de Radio Bacana para la provincia de Loja, las provincias cercanas y para muchos oyentes que usted tiene alrededor del mundo a través de Internet. En realidad estamos en un momento muy especial del país. Estamos enfrentados a unas elecciones que no habíamos programado. La muerte cruzada del presidente Lasso nos impuso este deber cívico nuevamente y vamos a tener un presidente de transición, un presidente que esté en el puesto un año y medio hasta el 2025 y que tiene que confrontar básicamente, yo diría, dos cosas. Primero, la inseguridad terrible que vive el Ecuador en todos los cantones, en todas las parroquias, en todas las provincias, en todo lado. Ya no hay lugar seguro en el Ecuador. Yo en este momento me encuentro en Esmeraldas, un lugar de muchísimo turismo, donde no hay nadie y no hubo nadie en el último feriado. Y lo propio pasará en Loja y estará pasando en otras provincias del Ecuador. Esto significa que miles de personas, de pequeños negocios, restaurantes, bares, hoteles, residenciales, perdón, estén vacíos y no tengan con qué comer, con qué pagar sus obligaciones. Un país altamente turístico con una capacidad enorme para esto no es atractivo ni para los ecuatorianos ni para los extranjeros. Entonces, yo diría, el presidente próximo tendrá que tener básicamente dos grandes cualidades. Poder buscar una fórmula de darnos seguridad a todos los hogares del Ecuador o al mayor porcentaje posible de hogares ecuatorianos y de enrumbar la economía hacia el año 2025 para encontrar con alianzas políticas adecuadas un país mejor para finales de esta década. Eso es lo que yo veo por ahora, Freddy, pues sí, encantado podemos seguir revisando otros temas según a usted le parezca. Y para resolver ese problema, el Partido Social Cristiano tiene a un, no sé si el término gramatical es correcto, incluso no es peyorativo, a un mercenario, ¿no? Que pelea en Siria, que pelea en Ucrania, que pelea en África, y que nosotros hemos peleado contra él y toda su familia, que se han llevado los dineros y no los han podido devolver. Eso es un tema complicado, doctor, es decir, que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Vea Freddy y ciudadanos, amigos lojanos. Yo creo que no hay que estigmatizar a nadie en ningún momento porque las personas tienen fortalezas y debilidades y es importante ver qué es lo que el Ecuador necesita ahora. Déjeme poner un pequeño ejemplo muy rápido. En el año 1978 el Ecuador, ¿qué buscó? Buscó un presidente demócrata y lo eligió a Roldós, con Hurtado a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque salíamos de una dictadura. Entonces necesitábamos un presidente demócrata. Luego, más tarde, años después, lo buscó a León Febres Cordero. ¿Por qué? Porque era un país que necesitaba crecer y él tenía una mentalidad de desarrollo económico nacional e internacional. Y también era un hombre fuerte, de un liderazgo fuerte, que acabó con Alfaro Vive, una inicial banda de guerrilla que hubiera sido terrible para el Ecuador, como ocurrió en Colombia y en Perú, con Perú Sendero Luminoso y con los grupos armados en Colombia. Más tarde, en el año 2006, el Ecuador, ¿qué buscó? Buscó un presidente nuevo, un presidente absolutamente desconocido, como era el candidato Correa, que dio sueños, vendió sueños, y que ya sabemos el resultado después de todo este tiempo, lo que ocurrió. Y hace pocos años, 2 años, el Ecuador eligió a Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque ofreció algo inmediato, curar del COVID, terminar con la campaña del COVID y dar empleo. ¿Y ¿Qué es lo lo que logró o quiero no? decir, Freddy? Doctor, ¿lo El logró o Ecuador, no? ¿Lo el Ecuador, logró?
Perdón, doctor, le preguntaba, ¿que ofreció terminar con el cubo, COVID y lo logró? Le pregunto, ¿no? No sé si me escucha bien. No, yo nítido, todos estamos escuchando nítido, doctor, muy correcto. Sí, más bien usted creo no escuchó mi interrupción ahí que le hacía, que si Lazo, usted dice que Lazo ofreció terminar con el COVID, un poco dar empleo, y entonces yo le pregunto si lo logró. Yo lo que digo, la comunicación no está muy buena, lamento, Freddy, Eh, pero lo que quiero decirle para terminar la idea es que estos próximos meses el Ecuador va a buscar seguramente un candidato que le vaya a solucionar los problemas más urgentes que tiene el Ecuador. Yo creo que va a llegar con el tema de la inseguridad. Es que todos los ecuatorianos estamos viviendo la inseguridad, estamos viviendo de cerca lo que está pasando en los lugares cercanos a nosotros. No es que estamos oyendo por las noticias, estamos mirando lo que ocurre en la otra esquina. Entonces, seguramente ese candidato vaya a tener que tener obligatoriamente un background, una experiencia en ambos campos que me parece, yo no lo conozco al señor Topping, no sabía de él, pero habiendo leído su currículum, su hoja de vida, es muchísimo más preparado que lo que fue el presidente Correa en el año 2006, muchísimo más. Sus estudios en matemáticas en Pensilvania y los estudios en Londres, en una escuela de economía, la mejor del mundo, creo, y también en Harvard, y luego su participación como militar en 3 guerras. Yo diría sin, siendo absolutamente imparcial, me parece que es una persona con el perfil que el Ecuador necesita ahora. Y es lo que los ecuatorianos seguramente tendrán, no sé si ganará o perderá, no tengo la menor idea, pero sí me parece que va a ser un candidato muy llamativo. Muchísimo más llamativo que la señora González o el señor Arauz, que son asistentes del señor Correa, o, o del señor Villavicencio, o de 10 candidatos más que se presentarán para hacerse conocer, porque como va a ser una campaña muy barata por el poco tiempo y por lo que prácticamente no necesitan muchos recursos, entonces va a ser una candidatura, perdón, una campaña de muchos candidatos y una candidatura muy corta. Esa es la visión que yo tengo por ahora. Por supuesto que esto va a ir cambiando día a día y vamos viendo cómo se desempeñan los candidatos ya una vez que inscriban sus nombres hasta el 10 de junio, que creo que es la fecha donde deben inscribirse. Perdón, doctor, hay una persona en la línea, ojalá pueda escucharla. Usted solo tiene que subir el volumen allá a sus parlantes. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Doctor Freddy, muy buenos días. Mire, me sorprende los políticos que usted le está haciendo la entrevista, solo él oye cuando le conviene, pero la pregunta que usted le hace no le puede responder. ¿Por qué? Porque no le escucha. Perdone, gracias, doctor. Ya. A ver, voy a tratar de escucharlo bien, Freddy, por favor. Claro, ya bueno, superemos entonces la llamada, dijo que hay conveniencia que hay conveniencia en el audio, que cuando a usted le conviene posiblemente escucha, cuando no creo, algo así quiso decir el ciudadano. Pero, doctor, está bien, entonces está bien, este país este es un pueblo de populistas, hay que tenerlo al señor Topic para que se haga conocer en el Ecuador, para que se haga conocer en el Ecuador y veamos cómo nos va más adelante. Cuando la verdad es que ya lo conocemos, pues lo conocemos por Odebrecht, lo conocemos muy bien, los que estamos en este mundo periodístico, conocemos muy bien su actitud violenta con su familia. Esas cosas desdibujan cualquier mérito, cualquier formación que tenga, anulan. Porque como un hombre con una formación académica puede presentarse un hombre tan violento
que es capaz de golpear a su propio hermano. No me cabe en la cabeza. Si usted me la pone, usted dijo a la señora González, yo voto volando por la señora González a cada rato, una mujer simpática, a la final si quiere eso, y no votaría por un hombre violento con esas características y esas condiciones humanas o más bien antihumanas. Entonces es complicado el tema de la política, querido doctor. Sin duda, Freddy, ya verá usted en los próximos días y veremos todos los ciudadanos que detrás de los 12 o más candidatos a la presidencia va a haber una larga historia de su acontecer político y personal. ¿Por qué? Porque en política no entran los ángeles a ser candidatos, no. Entran personas que se han fajado de una u otra manera con errores, equivocaciones grandes, pequeñas, que han vivido una vida pública, ¿no? En la mayoría de los casos. O están ligados con líderes fuertes, como es el caso de algunos. O aparecieron en función de la denuncia y por lo tanto tendrán otros opositores que les lleguen. Este mundo de la política, y más en los candidatos presidenciales, va a ser muy cruel, va a salir todo. Y ahora con los medios y las redes, cualquier cosa, cualquier choque que tuvo, cualquier problema con un cheque o cualquier El problema con el problema es que vecino, Odebrecht tío, no es cualquier cosa, doctor. no, no, no estoy, La denuncia de Odebrecht, la agresión a su hermano, no es cualquier cosa, son cosas no, que el pueblo debe conocer. No es cualquier cosa que Daniel Noboa tenga infinidad de demandas, entre ellas de alimentos, así las cumpla ahora. No es cualquier cosa, no debería ser cualquier cosa. Son referentes de un ciudadano y que en consecuencia nosotros los ciudadanos ecuatorianos al momento de votar, de sufragar, de consignar un voto, debemos tomar en consideración ese pasado. no estoy, no estoy minimizando, mi estimado Freddy, no, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que todos, ya lo verá usted, y otros mucho peor, aquellos, por ejemplo, que tienen glosas por cientos de millones de dólares, a aquellos que tienen sentencias por 8 y 10 años de prisión, aquellas personas que están prófugos, aquellas personas que tienen complicadísimas relaciones con el Estado. Yo diría, el rato de poner en una balanza, el rato de poner en una balanza, usted y los ciudadanos vamos a pesar qué es más complicado para el país. Tener un candidato presidencial con situaciones muy complejas a nivel del Estado y de sentencias y de glosas, y tener personas que seguramente cometieron errores como todos ellos, los candidatos, tendrán. Ya verá usted el listado largo, esta mañana he visto de algunos ya, el listado largo de acusaciones que existen. Y esa es lamentablemente la política. La política es yo diría, una competencia no de quién tiene más virtudes, sino una competencia de a quién se le puede endilgar más errores o delitos o Una acusaciones, unos acusación. reales y otros falsos, porque hay mucha falsedad detrás de todo esto. No se olvide, porque si hubiera realidades, ya estuvieran en una sentencia, ya estuvieran en como sí ocurre con algunos casos, ya estuvieran en una glosa, ya estuvieran en una denuncia fiscal, ya estuvieran en alguna parte del proceso judicial del Ecuador. Entonces, habrá que ver hasta dónde pueden llegar esas denuncias y dentro de eso, mirar el panorama cuando vengan las ofertas y cuando vengan las propuestas. A mí me parece que es en una vida, Freddy, en una vida de 40, 50 años o los que sean, es muy difícil que una persona, repito el concepto, sea absolutamente impoluta, porque la vida le da tropiezos, le produce tropiezos. Yo sé que hay tropiezos pequeños, medianos y grandes. Lo que el Ecuador debe evitar es buscar a alguien con tropiezos medianos y grandes, ¿no es cierto? Quienes realmente tengan con la justicia ecuatoriana.
tengan con la justicia ecuatoriana, con la fiscalía, con la Contraloría General, tengan problemas. Me parece que ese es un pecado mortal. Y hay Exacto. pecados veniales que seguramente cada candidato o los que lo tengan a ese nivel los podrán justificar o los Doctor, podrán explicar. doctor, permítame, hay otra llamada, de repente alguien quiere aportar 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Gracias, muy amable, muy buenos días, señor doctor. Un saludo muy atento también para su invitado. Mire, hasta donde logro entender, decirle al pueblo ecuatoriano, entre lo peorcito escojan lo que puedan. Eso es lo que yo le entiendo. Sí. Existiendo en nuestro país tanta gente buena, tanta gente honrada, tanta gente limpia, que de ahí debieron haber salido los candidatos y escoger entre los mejores. No porque este es menos malo, escójanlo. No creo que debería ser así. Tal vez eso refleja el estado en que ha llegado también ese partido. Porque yo recuerdo era un buen partido. Mi padre era militante de ese partido. ¿Sí? Antes era una campaña un poco más llamativa, pero mire ahora tienen con problemas menores que el otro. No, ecuatoriano debería ser, aquí está el ciudadano que no tiene problemas, un ciudadano que va a trabajar, una persona que en toda su vida ha sido una imagen buena. Es cierto que todos tenemos problemas, pero los solucionamos. Algunos ni siquiera llegamos a la justicia, pero los solucionamos. La gente buena soluciona sus problemas. Eso nomás, mi doctor. Ya, muy bien. No, Muy está amable, bien. gracias. Ya. Doctor, no sé si logró escucharle ahí. Sí, perfectamente. Sí, yo respeto y aprecio mucho ese criterio. Me parece que es así. Los tiempos de antes en materia de moralidad política eran de mucho mejor nivel, en general, sin duda, sin duda. Hace 50 años candidatos como Camilo Ponce Enríquez o Velasco Ibarra o el propio Roldós no podían tener ni una sola mancha, porque eso los hubiera descalificado. El mayor problema de Camilo Ponce Enríquez era que se tomaba un trago de más. Hoy las cosas han cambiado, así como el Estado tiene que controlar otras situaciones. Mire, ¿cuáles son los problemas de un Estado? El Ecuador, el Colombia, Perú, para no ir con muchos más. El problema es el narcotráfico, pero a niveles a escala mundial. El problema es la delincuencia, el problema es la inseguridad, el problema es la falta de empleo y situaciones como la de Venezuela, que tuvieron que sacar de su país a 4 millones de menesterosos para que vayan a recoger limosnas en las calles de América y del mundo. Ese es el problema de hoy. Entonces me parece que el Ecuador todavía tiene la oportunidad de no ser Venezuela, todavía tiene la oportunidad de no ser Nicaragua, de no ser Cuba, porque esos países ya murieron en la historia con su filosofía. Ya ni la China ni Rusia son así. Hoy la China es una potencia económica, capitalista, controlada por un régimen dictatorial de izquierda, pero su economía es de libre mercado y capitalista. Por eso es que nos está inundando con productos al mundo entero. Y Rusia sigue el mismo camino. No, los únicos que los han dejado, yo diría, en la pobre y solitaria situación del socialismo del siglo anterior, es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hay muchos candidatos, incluso como el señor Yacu Pérez, que quieren eliminar al dólar. Ellos quieren eliminar al dólar y crear una moneda local, nacional. Entonces no están viendo el mundo. Me parece que los ciudadanos de hoy debemos ver lo que ocurre en el mundo, porque a veces tengo la impresión, Freddy, que creemos que eso no nos va a ocurrir. Creemos que eso no va a pasar nunca. Y lo mismo le ocurrió a Colombia. Ellos creían que eso no iba a pasar en Colombia, ¿no? Y están viviendo la situación, la pesadilla con el señor Petro, que ya se volverá más complicada.
¿no? Entonces me parece que hay todavía alternativa en un país maravilloso como es el Ecuador, en una provincia mágica como es la de Loja, de todavía conservar, de mantener los principios fundamentales de ¿qué? De la libertad, del desarrollo, del emprendimiento, del respeto de la opinión, de la relación con los países que comercian y nos pueden comprar productos, porque no nos olvidemos, ciudadanos, que la fábrica de dólares del Ecuador se llama exportaciones. Esa es la fábrica de dólares. Por allí llegan los dólares. Los migrantes también son otra fábrica de dólares, ¿no? Y luego las relaciones con los organismos internacionales de desarrollo. Si no los tenemos a ellos de nuestro lado, no habrá inversiones de largo plazo e importantes, como las vías, para decir algo, el mineroducto, el hospital de nivel 3 de la ciudad de Loja. O sea, todos esos sueños que tiene cada provincia, cada ciudad, no va a ser posible si no abrimos el Ecuador, como decía el presidente Lazo, al mundo, y más mundo en el Ecuador. No lo logró, sino parcialmente. Pero me parece que esa es la ruta. No hay que perderse. Vamos a tener muchos candidatos y el objetivo de algunos de ellos es dividir para que empiecen a ganar los que tienen 15 o 20%. Y seguramente habrá un balotaje, una segunda vuelta me refiero, con dos candidatos que veremos lo que pasa el 20 de agosto próximo. Justamente le iba a preguntar, doctor, ¿es conveniente que haya un desprendimiento de ciertos candidatos a su candidatura para poder concentrar la mayor fuerza electoral en pocas candidaturas? ¿O será como usted decía al inicio, candidatos que se presentan para hacerse conocer? Esa es la vitrina, esa es la oportunidad. Claro, Freddy, mire, déjeme decirle unos nombres. Yo tengo un listado que ha salido ya publicado por uno y otro lado de 12 candidatos. La pregunta es, ¿cuántos de ellos creen que pueden estar en el primero y segundo lugar? Yo creo que no más de 2 o 3. Todos están allí para hacerse públicos, para que poner en su currículum más tarde que fueron candidatos a la presidencia de la República o que en las próximas elecciones los nombren ministros de Estado. Ese es el objetivo, ¿no? Pero usted ve a candidatos como el señor Basigalupo, el señor Maruri, el señor Isa, el señor Yacu. Bueno, tal vez él tiene una mejor opción, pero Otto Sonnenholder. O sea, todos ellos son chimbadores que quieren hacerse conocidos a nivel nacional. Lo ideal sería que haya 3 o 4 candidatos fuertes y que haya alianzas para que puedan cada alianza de estas 3 o 4 formular una estrategia, presentar un proyecto para el pueblo ecuatoriano de este año y medio, porque solamente es un periodo, como decía, de transición, un periodo corto. Pero eso no va a ocurrir, Fred. Vamos a tener de 10 a 12 candidatos y van a llegar 2 a la segunda vuelta. Me parece que por ahí... Claro. Doctor, hay otra persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Aponte. Buen día, distinguido panelista. En realidad pienso que creo se trata del doctor Manuel Vivanco. Así es, doctor. Un distinguido intelectual que enfoca las cosas con realidad independientemente de la ubicación ideológica y política. Pero lo que sí es cierto y que realmente la gran mayoría de ecuatorianos, inclusive a nivel mundial, debemos entender que hay una degeneración, hay una decadencia de la política como lo concibió Aristóteles, Platón y tantos filósofos que orientó a la humanidad. Hay una decadencia de la democracia. Estamos inmersos en un sistema electoral corrupto. Es absurdo que prefectos y alcaldes lleguen a ganar con menos del 30%.
Entonces eso no es democracia, eso demuestra que la democracia está en decadencia. La politiquería está entrometida en las altas esferas del Estado, y como dice el doctor, es cierto, chimbadores hay en todo tipo de elección a nivel nacional y a nivel seccional. Entonces, ¿qué calidad moral, inclusive gente cuestionada, qué calidad moral tienen para administrar y para gobernar? Y además que adolecen también de una seria ignorancia administrativa, mi doctor, y realmente eso deja entrever que va de mal en peor la política como tal. Entonces realmente hay mucha gente que está siendo, yo pienso que está auspiciada por el narcotráfico, por los grandes grupos económicos, son los grandes evasores, y una serie realmente de personas que están tras del poder económico y obviamente quieren ese poder político para hacer lo que les da la gana en el país. Muy amable y buen día. Gracias, doctor. A usted, doctor, le cedo la palabra. Gracias, Freddy. Vea, sí, todo lo que estamos escuchando, tanto de parte de las personas, ciudadanos que llaman, como la mía mismo, y seguramente su voz, Freddy, estamos en un momento de casi total oscuridad. No sé si usted recuerda, y muchos amigos lojanos que les gusta leer, recuerdan el libro de Saramago, que era sobre la ceguera, ¿no? Sobre la ceguera de un pueblo. Me parece que este momento estamos en el momento más oscuro de la visión política que tiene el Ecuador en general. Pero en 80 días, que es lo que falta para las elecciones, se irán descubriendo muchas cosas y estaremos más claros, mejor informados de lo que significa todo esto. Pero déjeme contarles solamente lo que salió en una encuesta este fin de semana, y para mirar lo oscuro de la visión política ecuatoriana. Por el no están todos los candidatos. O sea, el candidato del expresidente Correa tiene cerca del 70% en contra. El candidato que sería del abogado Nebot, igual sobre el 70% en contra. Y usted se va por Yacu Pérez y está 75% en contra. El de Otto Sonnenholder tiene el 76% en contra. Y con Villavicencio el 80% en contra. Isa el 84% en contra. Lazo el 86% en contra. ¿Qué muestra todo eso, Freddy, ciudadanos? Es de que básicamente estamos, yo diría, depresivos, estamos en una posición política depresiva. Creemos que nadie vale y que todo esto debe irse al caos, por no decir otra palabra. No, pero yo diría, ¿de dónde nos viene toda esa actitud negativa? Nos viene porque nos sentimos desprotegidos en el ámbito de la seguridad y desprotegidos en el ámbito económico, porque no hay empleo. Entonces, ¿qué pasó en estos últimos 2 años para ir siquiera adelantando un poquito más otros temas? Mire, ¿qué hizo el presidente Lazo? Yo le reconozco 2 temas que creo que no podemos negarle. El primero, ayudó a completar la vacuna del COVID y ayudó a todos los ecuatorianos a que este programa sea menos doloroso, este programa de vida, esta peste que nos cayó en el 2019, 2020 principalmente, nos cause menos dolor a nivel personal y familiar. Eso sin duda le agradecemos. El segundo, que no nos damos cuenta, pero está en las cifras, está en las cuentas, es la reducción del déficit fiscal. Había un déficit fiscal de 7,000 millones, hoy hay de 6,000 millones. Para ponerlo con un ejemplo, en vez de tener $7,000 de sobregiro en la cuenta del Estado, o en la cuenta personal, digamos con el ejemplo, tenemos un sobregiro solamente de 1,000. Eso no se lo ve a corto plazo porque no nos da de comer eso, ni nos da una mejor vida, pero sí nos abre las puertas a los mercados internacionales, que es lo que todavía no ha podido hacerse, y que seguramente en los próximos años esos beneficios vengan. Aparte de eso, yo diría, hubo un descuido enorme en el tema de seguridad,
y hubo un descuido enorme en el tema de la creación de empleo. Entonces, esos dos temas pendientes, esas dos materias, son las que tiene el próximo presidente, el presidente de transición, tiene que cubrirlas. Y la gran pregunta, si quiere usted, puede ser muy simple. ¿Quién puede hacer mejor trabajo en esos dos ámbitos? ¿Quién nos puede dar mayor seguridad con todo el conocimiento que tenga? ¿Y quién nos puede dar mayor desarrollo para crear fuentes de empleo con el conocimiento que tenga? Entonces, lo que hay que hacer es buscar el currículum, la hoja de vida de los candidatos para ver quién está mejor calificado. Me parece que ese es el trabajo que tenemos que hacer y tenemos algunos días, algunas semanas para pensar. Doctor, le estoy agradeciendo infinitamente su importante aporte intelectual de carácter político esta vez y ojalá nos veamos muy pronto cuando haya transcurrido ya poco más de tiempo y tengamos más claras las candidaturas más acertadas. Lo estaré molestando, convocando, invitando para que nos acompañe, nos ilustre con su criterio tan ponderado. Un fuerte abrazo, doctor, que esté bien, muchas gracias.